decirles de verdad que hay Mauricio para rato, o debería decir, para rato hay gato para rato. Las versiones, uno puede escribir la que quiera, pero la hipocresía, la mentira, probablemente sea una sola. Hubo una vez un escritor muy conocido, Gilbert Chesterton, que dijo: en algún momento de la vida todo hombre tiene que decidir entre la verdad y la mentira. Y el resto, dijo Chesterton, es ficción. Y quizás esta noche queda ya bastante en claro que el gobierno está apostando de una forma contundente a hacer ficción en esta última parte del ciclo político, que claramente el gobierno se dedica a escribir en el aire, a dejar sentado lo que es su relato ficcional en los términos en los que suponemos que efectivamente lo va a hacer, esto es, tratando de atacar aquello que todos nosotros llamamos realidad. Duele la realidad, ¿no? Duele la realidad, porque a nadie le gusta tener pobreza e indigencia, a nadie le gusta una inflación que roza el 60%, por supuesto a nadie le gusta que en esta Argentina la desigualdad sea un problema cada vez más importante y no menos. Pero cuando al gobierno le toca dejar la Casa Rosada, lo hace de la peor manera. Un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y sobre todo prometiendo encargarse de aquellas cuestiones que ya eran difíciles en aquel diciembre del año 2015. Obviamente los problemas de la Argentina en muchos aspectos no son nuevos, pero si algo podemos decir esta noche es que en gran medida prácticamente la totalidad de los problemas que cruzan el sector más importante en términos sociales de la Argentina, que todos esos problemas se han agravado. Y quizás uno más que quiero agregar esta noche es que el gobierno que acrecentó esa problemática, el gobierno que profundizó esos problemas, se va mirando para otro lado e incluso se va escribiendo ficción. Mire, este es el documento que empezó el gobierno a filtrar en las últimas horas, que seguramente mañana va a estar en algunos diarios, en algunos medios de comunicación masivo. En este momento está como título principal en el diario La Nación, pero también hay otros portales que lo están dando a conocer, y marca 8 puntos que el gobierno se supone que transparenta hacia la sociedad. Son 8 puntos de la economía donde queda clarísimo que el gobierno intenta imprimir un relato que, por supuesto, no existe. Usted se va a asombrar muchísimo. Mire, quédese un minuto más. Por supuesto, ya está el exministro Carlos Tomada, ya está también el exministro y actual diputado Daniel Filmus. Ustedes lo están viendo en pantalla, porque vamos a analizar esto y lo que ha sido un día realmente convulsionado en Chile, también un día muy importante en México. Pero déjeme decirle algunas de las cuestiones centrales que mañana usted va a ver en los diarios, que va a ver a periodistas que van a estar preguntándose, ¿efectivamente esto es así o no? Y yo ya le digo que no, por supuesto, porque es muy grave. El gobierno dice que ahora sí, en este documento, el gobierno dice, ahora sí, el país está listo para crecer. La hipótesis central usted la conoce, pero queda más grave porque queda escrita y porque con esto se le va a pulsear a Alberto Fernández a la hora de hablar de la herencia recibida. El gobierno dice que esta es la herencia recibida. Y quizás la metáfora más importante es la que usted veía al comienzo del programa, un Mauricio Macri que le habla no solamente a los suyos y que trata de, creo yo, pujar para lograr encabezar lo que va a ser la oposición política, sino un gobierno que directamente ya piensa en términos de oposición, no en términos de gobierno, y al gobierno no le importa lo que está pasando en este momento. Se va presentando este documento, se va diciendo que la Argentina ahora, tal y como está constituida en términos económicos, ya está lista para crecer, que todas las variaciones que ha sufrido la Argentina en estos últimos meses han sido necesarias
para lograr ese crecimiento que no se está dando, por supuesto, pero el gobierno dice en algún momento se va a dar. El gobierno dice en este documento que no hay desempleo, sino que hay gente y más gente buscando trabajo y por eso las cifras de desempleo. El gobierno dice que el punto de partida ahora es mucho más sano que hace algunos años. Dice que la presión tributaria ha bajado en la Argentina. ¿A usted le parece? ¿Usted paga el impuesto a las ganancias? Dice que el esfuerzo que se hizo este último año, seguimos con las metáforas, era necesario para lograr el camino del crecimiento y que el cepo cambiario, algo con lo cual se lo empieza a perseguir a Alberto Fernández, como quedó claro en la conferencia de prensa que después vamos a estar repasando, que el cepo cambiario, dice el gobierno, lo puso contra su voluntad porque la gente tiene miedo de lo que va a venir en el futuro y no así de lo que pasó en los últimos años. Mire, hay muchas cuestiones para analizar. Acompáñeme porque ya lo estamos discutiendo con nuestros invitados. ¿Cómo le va, Carlos Tomada? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Daniel Filmus, también lo saludo de aquel costado. Estamos inaugurando escenografía, así que no sé bien dónde pararme. Esta es mi cámara, así que me voy a quedar por acá. Bueno, a ver, algunas cuestiones que me parece que hay que analizar. Sobre todo este documento que se presentó hace apenas, en realidad ni siquiera se presentó, se filtró a la prensa, mañana va a estar en todos los diarios, donde hay algunas definiciones, yo daba recién algunas, vamos a ir analizándolas, pero por ejemplo, una que a mí me hizo mucho ruido es, el país está listo para crecer, la inflación estaba bajando, pero pasaron cosas en los últimos 2 meses, como las elecciones presidenciales. Bueno, hay muchas más, pero esas son algunas. ¿Qué le parece, Tomada? No, yo ya no sé qué calificativo, ¿no? Es una especie de compulsión a la mentira, ¿no? No hay yo no lo he visto el informe, pero sí he visto, me ha llegado los que por ejemplo están vinculados con el empleo. No se puede decir eso. Bueno, ya habían hecho, cuando empezó el gobierno, habían hecho un informe del estado del Estado, que se suponía un informe alrededor de nuestra gestión, donde también es una serie de inexactitudes increíbles, pero tomemos las de ahora. Por ejemplo, dicen que el desempleo mejoró con relación a cuando estábamos nosotros. Claro, que hubo creación de puestos de trabajo por 1.200.000. Sí. Porque si dijera eso, sí. Primero dice el desempleo mejoró con respecto al nuestro. ¿Se acuerdan que hubo un apagón? Sí. No voy a hablar, no vamos a discutir lo que nosotros decíamos, el nivel del desempleo, que fueron datos que en general no se discutieron esos. Pero dejémoslo. Cuando ellos arrancan, el desempleo era 9.6. Segundo trimestre del 2016, después de toda la ola de despidos con la que arrancaron, digamos, no importa. El número 9,3. Ahora hay 10,6 hoy. Y cuando termine la gestión va a haber 12. Va a ser mayor. 12. Entonces, nada. ¿Qué? ¿Qué quiere? No sé qué le puedo decir. Pero a ver, sí, yo sé, yo lo propongo para el análisis. Me supera. Pero digo, ¿existe un sector de la sociedad que comulga con este relato que ha creado el gobierno? ¿Uno podría pensar empecemos eso? por la coincidencia. La coincidencia es que estamos en mucho mejores condiciones de crecer ahora porque nuestra gente votó a Alberto, ¿no? La fórmula Alberto-Cristina ha sido la decisión que tomó nuestro pueblo para crecer, justamente porque hemos venido cayendo en el Producto Bruto Interno prácticamente todos los años. Entonces, en primer lugar, sí, estamos en mejores condiciones porque va a haber un cambio de gobierno que va a priorizar el crecimiento, no va a priorizar que se lleven la plata los amigos del presidente, la especulación financiera, no va a priorizar solamente las exportaciones primarias, sino la industrialización, la apertura de las pymes, lo que señala una y otra vez Alberto. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad es que no me extraña, porque desde un lugar privilegiado, es decir, de una banca de diputados, he escuchado todos los años estas mentiras. Recordemos alguna de ellas, por ejemplo, lo peor ya pasó, hemos terminado con la inflación, ya empezamos a crecer. Digamos, una tras de otra, cuando venía Macri o cuando venía Peña a dar sus informes, eran mentiras de esta característica que uno no sabe hasta qué punto ellos se las creen o nos vienen a engañar a todos nosotros, porque los datos son de tal contundencia que inclusive les recuerdo que cuando presentaron en el año 2017 el presupuesto, recuerden que al otro día tuvieron a la manera de decir no nos equivocamos, ya no es esta inflación, es esta otra, ya no es este pronóstico de crecimiento, sino que es este otro, pero está claro
que lo que plantea cualquier analista es que la Argentina está en condiciones calamitosas. Uno no podría hablar de un solo indicador. Sí. Yo podría hablar puntualmente de educación, ciencia y tecnología y cultura. Uno no puede hablar ningún indicador, no hay un indicador que presente alguna mejora respecto de lo que se recibió en el 2015. Bueno, mucho de lo que está en este documento, que recién el diputado Filmus decía, lo hemos visto en los últimos años en la Cámara, es también algo que uno podría pensar que dibuja un escenario donde había otro elemento importante, y ahora vamos a estar analizando, que eran las relaciones internacionales. ¿Y qué decía el gobierno del presidente Macri? Bueno, si sube al poder el peronismo, bueno, es inevitable que una parte del mundo cierre sus puertas. Entre ellas, uno podría pensar México como una de las potencias regionales. Hoy, Alberto Fernández, el presidente electo, estuvo allí en México, fue recibido por el presidente mexicano, hablo de Andrés Manuel López Obrador, y hace instantes le dio en exclusiva una entrevista a C5N. Vamos a ver un corte nada más de Alberto Fernández hace apenas algunos minutos. De todo, pues la verdad que fue una reunión que terminó extendiéndose por casi 4 horas. Primero hablando de la situación de Argentina, de México, de América Latina, y después hablando un poco de qué cosas podemos hacer juntos. Argentina y México es difícil de entender, pero perdieron mucho vínculo comercial y perdieron una relación que en otro tiempo supo ser mejor. Y a nosotros nos interesa mucho porque México es un mercado muy, pero muy importante y nos parece que debemos revivirlo como tal. Y tenemos la oportunidad de hacer cosas con México. El presidente, cuando habló conmigo por teléfono después de la elección, me había advertido que ya le había dado instrucciones a su canciller y a su responsable en economía de buscar a ver qué tipo de acuerdo podemos hacer para profundizar el vínculo económico. Pero la verdad también lo que constaté es que tenemos una mirada muy semejante sobre lo que le pasa a América Latina, sobre lo que debemos hacer en América Latina, sobre lo que debemos hacer en nuestros países. Y eso es muy gratificante porque hacía muchos años que México no miraba a América Latina. Y el presidente López Obrador, gracias a Dios, lo está haciendo. Y México es un país muy importante, pero muy importante. Y entonces, saber que uno puede contar con alguien como López Obrador para ir ayudando a que América Latina se ordene, vuelva a unificarse, vuelva a trabajar en conjunto frente al mundo, me parece que es muy, muy importante. Bueno, hay algunas definiciones de Alberto Fernández. Fue un día con muchísima actividad. Se había reunido hacía instantes también con Carlos Slim, el titular del Grupo Claro, en una reunión que duró bastante. La reunión con López Obrador, prácticamente 4 horas, ¿no? Una reunión muy extensa. Tomada. Inusual, digamos, sí, en una reunión de presidentes. Pero bueno, esto también tiene que ver con lo mismo que hablábamos al comienzo, lo que decía Daniel, ¿no? Hago mal si le pregunto, hay rumores que lo están dando en la Embajada de México. Son rumores. Se lo tengo que preguntar periodísticamente, se lo tengo que preguntar. No maneja bien el idioma. Son rumores. No puede ser porque no maneja bien el idioma. Perfecto. Lo que no me impide tener una opinión sobre eso y en particular sobre... De hecho, me ha llamado el día de hoy el embajador de México para reunirnos. Quiero aclarar que el embajador de México es recién designado por el actual presidente López Obrador, que además está casado con una querida amiga argentina, de aquellos tantos argentinos que México recibió, entre ellos a mi hermana, que recibió en los años 70. Hay una cosa que es notable y que seguramente Daniel compartirá, que uno le cuesta encontrar la buena razón por la cual nosotros con México no hemos tenido una relación mucho más intensa y más articulada. Quiero decir, nosotros con México, explica muy bien Alberto la vinculación económica, las políticas hoy coincidentes, pero también tenemos toda una historia cultural, un proceso de elaboración de nuestras culturas que dan para un vínculo mucho más intenso. Sí. Y saliéndome un momento de lo de México, lo del macrismo señalando que nosotros íbamos a quedar aislados en el mundo, es otra muestra. Acá ya no solamente de otras tantas cosas, sino de ignorancia, ¿no? De creer que ellos eran los que abrían la Argentina al mundo,
penosa manera de abrirla a la Argentina al mundo, y cómo en cambio hoy por hoy Alberto lo que recibe permanentemente son expresiones de solidaridad de cualquiera, creo que ha recibido una carta de Macron en el día de hoy, bueno, tenemos el llamado telefónico de Trump, en fin, esta reunión con López Obrador. Sí, sorprendió el mensaje de Trump porque muchos esperaban cierta distancia por parte de los Estados Unidos. Y por otra parte, todo lo que significa esta reunión, este grupo de Puebla que ha convocado a muchos ¿De cuál usted referentes, referentes de América Latina, y donde todos están del lado de Argentina, digo, una cosa para nosotros lógica, y para el macrismo parece que va a ser sorpresiva. Diputado Filmus. No, te decía que es una cuestión estratégica. Cuando vos tomás la primera década de este siglo, es interesante analizar que las cosas que nosotros le vendemos a los países centrales, solo el 10% son manufacturas. Así que el 90% no le vendemos trabajo, no agregamos valor, no hay innovación científico-tecnológica. Es decir, que nuestra relación con los países centrales es de comprar productos elaborados y vender productos prácticamente sin ninguna posibilidad de agregar valor. La diferencia con los países de América Latina es que el 40% de lo que vendemos en América Latina son productos con manufacturas con aplicación mediana o de alta sofisticación tecnológica. Para nosotros es fundamental, porque es decisivo no depender solamente de las exportaciones de los productos primarios. Entonces, todo el esfuerzo que se haga para vender a los países del sur y en particular a los de América Latina, tiene para la Argentina es venta de trabajo. Y claramente es una perspectiva de poder salir de las situaciones donde solamente dependemos de los dólares que vienen por los productos primarios y por las commodities, que están muy determinadas por los precios internacionales y por las crisis que ocurren. Entonces, esta preocupación de Alberto por estos temas me parece que está en el núcleo central, no solo de la cuestión de las relaciones internacionales, sino también de las posibilidades de despegue de la Argentina. Hoy ha sido un día de furia en Chile. Hubo una movilización muy importante, se la llamó el Superlunes. El dato central es que estaban convocados por sindicatos por primera vez, porque los sindicatos no habían articulado del todo, en este caso sí, son sindicatos que tienen una mirada un poquito más débil desde la representación, es decir, no son los sindicatos que conocemos en la Argentina, y al mismo tiempo prácticamente una veintena de organizaciones sociales. Todos ellos habían convocado esta movilización. C5N tuvo un enviado especial, Mauro Fulco, junto con Emiliano D'Urso, nuestro cámara. Hubo momentos de muchísima tensión, prácticamente hasta hace apenas algunos minutos nada más. Este es el resumen. Estamos luchando porque Piñera se está sirviendo, o sea, se sigue burlando de nosotros, porque en realidad toda la lucha continua que hemos llevado todo este tiempo, todo este rato, toda esta semana ha servido para nada. Y porque mira, ahora nos tienen todos rodeados, ¿por qué? Porque nos quieren hacer la media encerrona para pegarnos. A mí, a un amigo lo mataron, a dos amigos los balearon. Bueno, yo creo que esto es la culminación que empezó hace ya 2 o 3 semanas, de que la verdad el sistema neoliberal en este país ha demostrado al mundo entero que fracasó. El 33% de los chilenos está endeudado, no tienen acceso a la salud pública, no tienen acceso a la educación pública. En los momentos donde el gobierno ha dicho que todo ha vuelto a la normalidad, lamentablemente no ha vuelto a la normalidad. Realmente las medidas que pusieron ahora son nuevamente medidas parche. No más abusos para estos conches de tu madre, weón. Nos tapamos la cara con las lacrimógenas, no porque somos delincuentes, por eso nos tapamos la cara. Ellos solo muestran lo que ellos quieren en la tele. Vino la ONU, no pasó ni una hueá. Los derechos humanos no defienden a las personas, lo que defienden a la gente con plata, weón. Nos pasan por la raja todos los días del año, weón. 3.000 heridos, más de 20 muertos, 23 en la represión. Jornadas de extrema crueldad y ferocidad en las represiones y, por supuesto, hacerse eco de este clamor popular que es la reforma de la Asamblea Constituyente. Rigoberta, ¿con qué se encontró en Chile? ¿Qué le sorprende de esta situación social? Creo que hay mucha síntomas, hay muchas referencias sobre que en Chile no ha cambiado la política pública en relación a derechos humanos. No ha cambiado la manera en que las autoridades se comportan frente a una sociedad civil, pacífica, que reclama realmente necesidades básicas.
Han sido implacables con la gente, sobre todo con los muchachos, los estudiantes. Le han sacado la cresta, le han pegado, lo han detenido, lo han torturado y una cantidad de jóvenes heridos que no informan. Y la represión que ustedes ven es directamente a la gente. Estamos viendo aquí en Chile lo que ustedes ven, ¿no? Un pueblo que ya ha dicho basta y unas autoridades que no entienden el mensaje. El descontexto social es impresionante, ya basta de abuso, 30 años de abuso, y yo creo que ya basta, el pueblo despertó. Porque el costo de la vida es enorme, el costo de la educación. En Argentina la universidad es pública, acá en Chile la gente tiene que pagar $60.000 por una carrera universitaria. ¿Vos estudiás? Yo trabajo en la Universidad de Chile, de hecho. Viví dos años en Argentina, sé la diferencia enorme que hay entre los costos que hay allá con lo que hay acá. Se nos vendió en toda Latinoamérica de que Chile era el país modelo y eran 30 años de represión donde nos forzaron a creer en este modelo neoliberal que ya no da para más. Yo mismo, por suerte, tengo la suerte ahora que tengo gratuidad, pero tengo a mi compañero que tiene que pagar el CAE, tiene que pagar fondos solidarios. El CAE es el préstamo que el Estado chileno le hace a los estudiantes, pero no es a través del Estado, es a través de bancos privados. Bancos privados le prestan dinero a los estudiantes chilenos que ellos tienen que devolver una vez que se reciben y que comienzan a trabajar de lo que se recibieron. Es mucho el abuso en este país. Los políticos están abusando demasiado de nosotros. Al resto de los latinoamericanos durante mucho tiempo nos vendieron que Chile era más o menos un paraíso. ¿Qué nos dicen ustedes? Chile es un paraíso, pero desde esta línea hacia arriba, los ricos tienen un paraíso. Acá el pueblo sufre y eso es lo que los buenos no entienden. Mira, la razón de mi descontento es porque yo no quiero envejecer y para tener una vejez de mierda. Yo quiero aprovechar mis recursos de todo lo que me ha robado el Estado, de todo lo que me han robado la AFP. Yo quiero vivir tranquilo, quiero envejecer en mi casa, quiero envejecer con mi dinero. No quiero seguir enriqueciendo a un quintil más rico del país. Evidentemente la gente se impuso y como símbolo, lo estuvimos diciendo a lo largo de la tarde, pero como símbolo está el monumento. El monumento es icónico de esta protesta. Le disparan a los ojos y a la cara, a matar igual, a quemar ropa. Bueno, esas imágenes eran hoy, hace apenas algunos minutos, en una movilización. Tenía como epicentro lo que se llama Plaza Italia, ahí a algunas cuadras nada más del Palacio de la Moneda. Y creo que está claro, ¿no?, que hay una represión muy importante en Chile, que hay movilizaciones que se realizan pacíficamente y después una demanda muy difícil de satisfacer, sobre todo teniendo en cuenta la acumulación de falta de derechos en un contexto realmente muy complicado. Tomada. Bueno, primero la solidaridad más absoluta con todo el pueblo chileno, porque es todo el pueblo chileno, no son solamente los que se movilizan, sí, como esa frase, tampoco son 30 pesos, ¿no? Son los 30 años. Los 30 años, sí. Y la situación es realmente difícil. Nosotros hemos vivido 4 años también con represión, a cada movilización, a cada acto, a cada protesta. Pero el nivel de violencia que ha aplicado el gobierno chileno realmente sorprende y da cuenta de una situación difícil de procesar hacia adelante, porque no hay una representación todavía, sí, que pueda asumirse. Bueno, ¿eso es peligroso, no tener una representación? ¿Se puede llamar sí, a alguna fórmula política que venga de afuera del sistema político? A ver. Está claro que esto no lo planeó ni lo planificó nadie. Hay una densidad y una argumentación en cada uno de los que habla de una solidez impresionante. Sí creo que en algún momento, tal vez no en un primer momento, pero en algún momento habrá de canalizarse. La aparición de los sindicatos es un dato interesante, pero como bien señalaste, el sindicalismo en Chile es muy débil. Las fuerzas políticas en general han sido cuestionadas, porque también es cierto que en estos 30 años todos han tenido cierta responsabilidad. ¿No? Sin lugar a duda, la diferencia central la hace el neoliberalismo, ¿no? Esto es un llamado de atención al mundo.
no solamente en Chile, no solamente para América Latina, sino para el mundo, porque estos resultados son siempre como terminan los gobiernos neoliberales en nuestra región. Es muy impresionante, Filmus, que cuando uno entrevista a alguien en Chile, y la verdad que se viene dando en las últimas semanas, hace referencia al tema educativo, ¿no? Y dice, bueno, acá para estudiar hay que endeudarse. Y una deuda, decía recién alguien, $60.000. Sí, lo que es increíble es que la mayor reforma que la hizo Pinochet respecto de la educación, donde la municipalizó y la privatizó, incluso te estoy hablando de la educación básica, no solo la universidad, que por supuesto las cifras que se han hablado son tremendas, donde los padres tienen que colaborar con los fondos de la educación pública, lo cual es gravísimo, y han creado unas escuelas que se llaman tipo semáforo, ¿no? Rojo, verde y amarillo, que acá también lo quiso hacer el macrismo y no lo dejamos pasar en la Cámara de Diputados. ¿Cómo son esas escuelas? Y calificando las escuelas que tienen bajo rendimiento, rojo. Entonces sí saben que van los pobres. Las que tienen un rendimiento más o menos amarillo y verde, dicen que es para que compitan entre sí, política de mercado que en Chile se ha llevado adelante y nos quisieron poner como ejemplo, y nosotros venimos resistiendo en realidad en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para hacer el ranking de las escuelas, donde sabemos que una vez que se saben que hay escuelas que tienen mejor calidad que otras, son monopolizadas por los sectores medios o los sectores medio altos. Claro que en la Argentina hoy en día vos tenés, según los datos, casi 2 de cada 3 chicos pobres, con lo cual la escuela pública en realidad pasa a ser, como decía Macri, los que caen en la escuela pública, ¿no? Porque ellos lo que ven es la escuela del descarte. Y Alberto ha planteado que es el eje de la política central. Pero lo que yo quería decir respecto de Chile, que me parece importante para analizar nuestra situación, es que hace unos años, y acá hubo un debate muy importante, si había una nueva derecha. Y esa nueva derecha no era democrática y en realidad era muy moderna y que respetaba los derechos sociales y que iba a tener medidas progresistas, etcétera, etcétera. Y lo que ha mostrado la derecha es que no puede hacer otra cosa que repetir lo que se llamó el consenso de Washington. Y en todos los países entonces se abre el comercio, en todos los países se achica el Estado, en todos los países se flexibiliza laboralmente. Las recetas son exactamente iguales. El caso común es el de Ecuador, por ejemplo. Y lo que ha mostrado Argentina con un grado de madurez enorme, justamente por la representación que tienen las fuerzas políticas, es que esto se puede resolver electoralmente. Algunos pensaban que hasta el 23 no íbamos a discutir esto, que bueno, eran 8 años de Macri y que eso marcaba el destino del país. No, la verdad que Argentina ha mostrado que estas políticas neoliberales, que insisto, son exactamente la misma del consenso de Washington, fracasaron, y fracasaron tan rápido, porque en realidad en el 2017, recordemos que hay un momento de inflexión, que es cuando quieren aprobar la ley de reforma previsional, y donde la gente sale espontáneamente también a la calle a resistir, es el momento que se le acabó el crédito a Macri. A partir de ahí en adelante uno puede decir que comienza el declive. Y quiero decir que también es un desafío para nosotros y para el futuro. Es decir, si ellos fracasan porque repiten recetas, nosotros no podemos mirar nostálgicamente para atrás. También tenemos que tener propuestas para un nuevo mundo, para un nuevo momento y para generar crecimiento con distribución de la riqueza, como hicimos en aquel momento, pero volverlo a hacer ahora para adelante. En el caso de Chile, quienes de alguna manera están yendo en contra de este movimiento, tratando de estigmatizarlo, lo que dicen es, bueno, pero fíjate que quienes están protestando son jóvenes. ¿Qué van a saber los jóvenes de X, Y, Z? En realidad, lo que uno podría pensar ahí es que a lo largo de 30 años, ese joven ya vivió probablemente la frustración de su padre y que lo que están manifestando es directamente que si a su padre le vendieron que de determinada manera, trabajando de una forma, aceptando determinado tipo de condiciones, iba a lograr cierto bienestar y él se termina dando cuenta que esto no es así, bueno, ahí me parece que hay una argumentación para tratar de rebelarse a lo que es un sistema que claramente no ha cumplido con las expectativas. Y ellos lo expresan muy claramente. Todos los que hemos visto recién, la mayoría ciertos son jóvenes. De paso sería bueno que hubieran tomado nota cuando fue la movilización de los pingüinos, se llamó de los estudiantes de los estudiantes también, que eran los estudiantes chilenos que reaccionaban ahí sí específicamente por el tema de la educación, y el gobierno en ese entonces estaba por asumir Michelle Bachelet, no dio una respuesta plena, lo estamos viendo, o sea que hay una acumulación precisamente de los sectores juveniles que están peleando por su futuro, ¿no? Lo llevo a la Argentina a los dos porque, digo, trazando un paralelismo con esto, hoy Alberto Fernández fue muy enfático y dijo, a partir del 10 de diciembre hay alguien en Casa Rosada, nuevo, hay autoridades nuevas, pero la Argentina es la misma. Digamos, o sea, pueden empezar a cambiar las cosas, pero claramente, digo, los problemas van a estar instalados. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, yo creo que Alberto ha venido señalando mucho más claramente que nadie qué camino quiere recorrer. Y en ese sentido quiero llamar la atención
sobre algo que Alberto está insistiendo mucho y tiene que ver también con esto de Chile, que es el tema del acuerdo. La idea de un acuerdo social. Se ha dicho mucho y se seguirá hablando y está muy bueno, pero también tenemos que prestar atención que más allá de su institucionalización, más allá de su impacto inmediato en términos de salarios, tarifas, precios, que será seguramente uno de los abordajes primeros, o de algunas decisiones que tome el gobierno rápidamente, lo más importante, y Alberto también lo señala, es instaurar un clima de diálogo, de escucha, de búsqueda de consensos, más allá de los temas que en concreto aborde. Me parece que no deberíamos perder de vista que precisamente, tal vez el ejemplo de Chile, sea una referencia para acentuar ese carácter que Alberto pretenda que tiene ese acuerdo, ese espacio económico-social, donde confluyan, primero, las fuerzas políticas, pero también los actores sociales. ¿Para qué? Bueno, para pensar en políticas de Estado, precisamente, un ámbito donde se pueda dar respuesta a las urgencias. Argentina tiene urgencias, Argentina tiene que dar una respuesta inmediata a la cuestión del hambre, a la cuestión de la pobreza, y también tiene que administrar expectativas. Y el ambiente de un acuerdo económico-social yo creo que es el ambiente ideal para eso, para responder las urgencias, para administrar expectativas y generar políticas de Estado escuchándonos todos. Diputado Filmus. Sí, en la misma dirección, dos cuestiones. En primer lugar, que lo que vemos en Chile nos hace acordar a la Argentina del 2000, 2001, 2002, donde hay crisis de representatividad. No solo tenés una crisis social, económica, profunda, sino que tenés una crisis de representatividad. Esto revaloriza el papel de los movimientos sociales y revaloriza también el papel del movimiento nacional y popular y del peronismo, que se puso a la cabeza de la resistencia. Si no hubiera habido una fuerza que se haya puesto a la cabeza desde el día 1 a denunciar cuáles eran las políticas que había llevado adelante Macri, e incluso en el Congreso a votar uno por uno en contra de todas estas leyes, claramente hubiera habido la gente se hubiera sentido defraudada por el gobierno y también por la oposición. La existencia de una oposición y la unidad, la madurez, porque siempre digo que el resultado electoral tiene dos partes. Tiene un castigo, que es el 40% del oficialismo, pero tiene un premio, que es al haber apostado a la unidad. No preguntar qué pensás del gobierno que pasó, sino qué pensás que tenemos que hacer en forma conjunta hacia el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la madurez del movimiento político argentino es enorme, y también plantearía en el sentido que plantea Carlos respecto de la necesidad, primero, de articulación y de diálogo, y en segundo lugar, de tener medidas, viste como dice la poesía, la piedra que tenés adelante, pero con el otro ojo estar mirando también lo que pasa más al frente. Yo creo que tenemos que resolver el tema del hambre, problemas de la educación urgente, problemas de la salud urgente, pero al mismo tiempo apostar a un cambio de modelo productivo. Yo creo que quedó inconcluso en el 2015 un cambio profundo del modelo productivo que tenía que ver con lo que hablamos antes, con el apoyo de la ciencia y de la tecnología, con la generación de una industria poderosa en la Argentina y poder cambiar esa mirada que únicamente somos exportadores de productos primarios, y eso hay que hacerlo mirando para adelante y en un consenso, me parece, de la mano que planteaba Carlos recién. Diputado Daniel Filmus, señor Carlos Tammada, muchísimas gracias por la participación. Gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, hoy también, a propósito de lo que se le consultaba a Alberto Fernández, definiciones de carácter económico, se le hicieron varias preguntas. Una de ellas tenía que ver con las restricciones cambiarias, con el cepo. Bueno, hace apenas algunos minutos nada más, aquí en el programa que conduce Pablo Dugan, se le volvió a hacer esta pregunta y esto decía. El 10 de diciembre la Argentina va a seguir siendo el mismo país desastroso que dejó Macri. Es una Argentina casi sin reservas, y después de haber visto salir decenas de miles de millones de dólares y que Macri, sin intervención del gobierno de Macri, en los últimos días fijaron una norma para impedir ese drenaje de dólares que hicieron que las reservas hoy hayan languidecido del modo que ocurrió. Entonces, la verdad es que el 10 de diciembre, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar un presidente, pero el Banco Central va a seguir estando sin reservas. Y la Argentina tiene que hacer frente a compromisos y tiene que cuidar los dólares. Y entonces es muy difícil. Esta medida de restricción de la venta de dólares la ha puesto Macri cuando advirtió que corría el riesgo de dejar un Banco Central sin ninguna reserva. Y eso me parece que es lo que explica lo que ocurrió.
El 10 de diciembre cambiaron presidente, pero esa economía es la que deja Macri. Muy bien, ahí estaba la definición, creo yo, más relevante del día, ¿no? Cuando se le consultaba por las tarifas, por el cepo al dólar, por las cuestiones que son y que gravitan con mayor fuerza en la economía argentina, decía, bueno, el 10 de diciembre cambia quien conduce en la Casa Rosada, pero la realidad de la Argentina lamentablemente es la misma. Ya estamos con el diputado Diego Bossio. ¿Cómo le va, Bossio? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, la definición de Alberto Fernández, ¿no? Haciendo referencia a el cepo al dólar y a que las condiciones en las cuales se instrumentó esta medida, la verdad que son difíciles de levantar a futuro. Me parece que lo que hace Alberto justamente es marcar un punto de partida que muestra que la Argentina en los últimos 4 años solamente tuvo un año de crecimiento, los otros 3 fueron años de caída de la actividad económica, donde aumenta la pobreza a niveles cerca del 40%, donde aumenta el desempleo, donde aumenta la deuda pasa de 50 puntos del PBI a casi 100 puntos del PBI, y donde efectivamente hay una fragilidad mucho mayor, que es la que describe muy claramente Alberto en términos de reservas. Las reservas internacionales en definitiva son el respaldo que tiene la Argentina, la disponibilidad para hacer frente a la política monetaria, a la política cambiaria, al comercio habitual de exportaciones e importaciones, y evidentemente desde hace un tiempo venimos advirtiendo que el gobierno no tomaba decisiones que tenía que haber tomado previamente, y como escuché en alguna oportunidad, durante meses y fundamentalmente las últimas semanas se fueron del Banco Central miles y miles de millones de reservas que evidentemente tienen un costo muy amplio para la Argentina. ¿Hubo especulación por parte del Banco Central? Se le preguntó en algún momento a Guido Sandleris si se había manejado de una determinada manera hasta el momento de las elecciones, de la primera vuelta y la vuelta definitiva, y si se manejó de otra a partir de ese momento. Bueno, claramente, digo, el cepo viene en la noche de las elecciones. No, el cepo viene antes y después lo profundizaron, claro, la profundización del cepo. Y la verdad es que la situación frágil que vivía la Argentina era una situación que requería claramente medidas mucho más drásticas. ¿Se especuló políticamente? Y evidentemente sí. Si el día de la elección, a la noche, se reúne el directorio del Banco Central para tomar una serie de resoluciones en torno a limitar la compra de divisas extranjeras por parte de los particulares, de las empresas y demás, evidentemente una serie de especulaciones. Lo importante es que a partir del 10 de diciembre hay un país con este saldo. Hoy leíamos un comentario, una nota por parte del jefe de gabinete de ministros, por Marcos Peña, que realmente a uno no solo le da tristeza, sino efectivamente muestran que están en otra sintonía. El documento de 8 puntos. Exacto. A ver, señor director, si lo podemos poner en pantalla mientras lo analiza Diego Bossio. Claramente ellos están viendo una Argentina que no condice con el balance que hacen los argentinos. El 60% de los argentinos le dijeron que no a Macri, el 50% le dijo que sí a quien lidera la fórmula, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con un triunfo nítido, con un triunfo contundente que permite que se den los primeros pasos para reactivar la economía y para que fundamentalmente se cambie el rumbo. Bueno, ahí está, ahora ¿no? bien, el balance es totalmente distinto al que ven la mayoría de los argentinos, ¿no? Sí, 8 puntos sobre la economía. Esto está en este momento en el portal del diario La Nación. Se supone que ha sido Marcos Peña uno de los autores. Parece una obra de ficción realmente. Yo sé que a Bossio le gusta la lectura y a mí también, así que claramente podemos hablar de autores de ficción. Ray Bradbury, Isaac Asimov, por ejemplo, y también está Marcos Peña con este documento que cuando uno analiza algunas definiciones, por ejemplo, dicen no hay desempleo, sino que lo que hay es más gente buscando trabajo. Claro. La cuestión que el desempleo se duplicó y la cuestión es que los argentinos en las urnas fueron contundentes. Le dijeron no queremos más esto, queremos trabajo, queremos más dignidad en el trabajo. Y además es mentira porque hay menos trabajo registrado, lo pueden dar las bases de datos del ANSES, de la Seguridad Social, cada vez hay menos aportantes. Pero no solamente eso, sino que además hubo un proceso de precarización muy fuerte que evidentemente la Argentina tiene que empezar a corregir. Me parece que la etapa que viene hay que dar señales absolutamente distintas. Para que las cosas sigan como ocurren en la actualidad, evidentemente el gobierno de Macri marcó un camino. Nosotros tenemos que marcar un camino totalmente distinto. Un camino que apuesta a que el Estado cree las condiciones para aumentar la demanda, que el Estado cree las condiciones para que haya crecimiento, que negocie firmemente con los acreedores. No hay que ser hipócritas. Hay default en la Argentina, el default
lo hizo el gobierno, cuando, vos lo sabés muy bien, sos economista, cuando se cambian las condiciones iniciales de un préstamo, evidentemente eso es default. Y eso es lo que hizo el gobierno con un préstamo en pesos, además. Con un préstamo en pesos, reperfilando, llámenlo como quieran. Sí, no pudo pagar deuda en pesos. No pudo pagar deuda en tiempo y forma en pesos como había establecido originalmente con sus acreedores. Y eso generó un montón de conflictos. Entonces, en esa Argentina, evidentemente vamos a tener que trabajar muy firmemente. Se lo hemos dicho al Fondo Monetario Internacional en las reuniones que hemos tenido de manera presencial, pero eso también públicamente. Tenemos que renegociar el acuerdo con el fondo. Es un acuerdo que no funciona, que no ha tenido resultados. La Argentina no creció, no bajó la inflación, no mejoró sus reservas, no mejoró sus condiciones de endeudamiento, no mejoró sus condiciones productivas, no mejoró sus condiciones sociales, no mejoró sus condiciones laborales. Entonces queremos otro tipo de acuerdo que efectivamente se lleva adelante fundamentalmente sobre la voluntad popular que se ha expresado en estos días de manera contundente y nítida. Diputado, usted recién mencionaba a la deuda externa. Esto decía hace apenas instantes el presidente electo Alberto Fernández. Lo ideal es que el mundo entienda que necesitamos tiempo para volver a ponernos de pie y a partir de ello empezar a cumplir nuestras obligaciones. Y que esto no suponga que en la espera nuestra deuda crezca más. La verdad es que es muy difícil de explicárselo a los argentinos, pero ha sido absurdo la cantidad de deuda que han tomado y el tiempo que se han impuesto para devolverlo. Se pidieron mucho dinero a devolver en muy poco tiempo, en una Argentina recesiva como la que han dejado. Entonces, es muy difícil prever cuál puede ser la respuesta de los mercados. Yo lo que siento es que en principio pareciera haber buena disposición. Y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Y hay que trabajar a conciencia, porque como yo siempre digo, lo que nosotros queremos es cumplir nuestras obligaciones, lo que no queremos es tirar la pelota para adelante. En verdad nuestro objetivo no es sacarnos el problema de encima y el que lo tenga el que nos sigue. El problema es resolver el problema. Y para resolver el problema de la deuda, lo que nosotros necesitamos es crecer, producir, exportar y mediante las exportaciones que entren los dólares. Porque la Argentina no tiene más forma, no conoce otra forma de que ingresen dólares que no sea exportando sus productos. Así que yo creo que hay que ser menos ansioso en este punto, entender la gravedad del problema. Lo que han hecho en el gobierno de Macri. Yo hoy leía que estaban escribiendo un informe de su versión. Yo la verdad les pido, por favor, que aunque queden 10 minutos de gobierno, claro, que aunque queden 10 minutos de gobierno, aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Porque hay que decirle a la gente que este problema hace 4 años ni existía y hace 2 años atrás nadie pensaba que la Argentina iba a tener la crisis de deuda que hoy tiene. Y la crisis de deuda que hoy tiene es producto de la gran inoperancia del gobierno de tomar deuda a corto plazo, cantidad de deuda sideral a devolver en muy corto plazo. Bueno, decía Alberto Fernández, crecer, producir y exportar. Pero claro, el diagnóstico de la deuda era parecido al que estaba dando usted. Crecer fundamentalmente para tener capacidad de pago, exportar para tener capacidad de divisas. La Argentina necesita tener una salida exportadora. ¿Tiene capacidad para generar dólares? Sí, todo el complejo agroindustrial, todo el complejo de hidrocarburos, de gas, evidentemente no solamente en términos de inversión al inicio, sino fundamentalmente en términos de capacidad real de exportación. El complejo minero, todo lo que tiene que ver con conocimiento, turismo, son fuentes reales y genuinas para generar dólares genuinos que permitan no solamente hacer sustentable la deuda, sino también el funcionamiento de una economía. La crisis de la deuda es muy fuerte y los mercados han sido contundentes. Hoy un bono que tiene un valor nominal de 100 vale 40, 37, 35, 42 en el mejor de los casos. Hay descuento del 60%. Con lo cual, si la Argentina muestra desde la prudencia, desde la responsabilidad, desde la coherencia, un sendero sostenible, capacidad de generar divisas en serio y un perfil de deuda razonable en el tiempo, la Argentina no solo puede mejorar sus condiciones de deuda, no solo va a poder en el futuro inmediato acceder al mercado de capitales, sino también poder crecer. No es de un día para el otro, requiere de trabajo
Y fundamentalmente requiere ordenar las prioridades, que me parece que este gobierno claramente tenía otras prioridades. Le cambio de tema, Sí. lo llevo de la economía a la política Sí. y al Congreso. Sí. En este sentido, se supone que el Congreso va a trabajar hasta en sesiones extraordinarias, porque en principio la idea sería, vamos a ver si se confirma, que este acuerdo de precios y salarios tenga todo un andamiaje, en términos institucionales, legales, que sean leyes directamente las que van a constituir el herramental fundamental. Digo, ¿cómo se imagina el Congreso, teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio, si uno suma a todos los diputados, es la primera minoría y va a tener cierto respaldo? Sí, yo quisiera ver el escrutinio definitivo y finalmente cómo se conforman las alianzas en el Congreso. Hay muchos legisladores que vienen de las provincias y que tienen afinidad al frente de todos. Yo me parece que va a haber tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores al menos la predisposición al diálogo y a la formación de un quórum que permita discutir las normas. El segundo punto es, creemos central, de que la Argentina no puede esperar a marzo para que efectivamente se puedan discutir los temas. Ya este gobierno cerró el Congreso, durante todo este año no se discutió ni el tema PYME, ni el tema inflación, ni el tema deuda. Claramente para Macri el Congreso es una molestia, y nosotros entendemos que el Congreso de la Nación tiene que ser el lugar en donde se discuta, el lugar donde las diferentes expresiones federales, las diferentes expresiones políticas, las diferentes expresiones de las distintas coaliciones puedan expresar su voz, y no solo puedan expresar su voz, sino con contundencia y fundamentalmente con mucho debate y diálogo se puedan sacar leyes que sean favorables para los argentinos. Institucionalizar el diálogo social, institucionalizar los acuerdos y demás, me parece que es un gran avance. Hay experiencias en otros países. Me parece que la Argentina requiere no solamente de la dirigencia política, sino de todos los sectores de la sociedad para ponerse de acuerdo, porque independientemente de la voluntad política, acá lo que necesitamos es que los argentinos, las pymes, las medianas empresas, también las grandes empresas, se pongan a trabajar, se pongan justamente en funcionamiento para que la economía vuelva a funcionar. ¿Te sorprende el 40%, vamos a ver si en definitiva termina siendo 40%, que sacó Juntos por el Cambio como fuerza, como coalición en las elecciones? Yo creo que tenemos que darle valor a lo que realmente ocurrió. Y lo que ocurrió es que en primera vuelta, el Frente de Todos, con columna vertebral en el peronismo, sacó casi el 50% de los votos, que tuvo un triunfo contundente y nítido, que todas las expresiones de deseos y todas las expresiones de algunos analistas incluso, o de algunos sectores de la sociedad, de la sociedad política estoy hablando, efectivamente quieren fortalecer el triunfo de Macri, pero acá hubo un triunfo contundente en primera vuelta, hay una legitimidad de origen muy fuerte, en donde tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores hay una representación muy fuerte, y en donde claramente nos da el puntapié inicial para que esa legitimidad de origen se convierta en legitimidad de ejercicio. Pero si uno Néstor Kirchner sacó 23% de los votos. Y después tuvo una capacidad de ejercicio que le permitió no solo gobernar con el Congreso de la Nación, sino hacer transformaciones, desde transformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta leyes centrales, hasta pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora partimos con más del doble de los votos, casi el 50% de los votos. Y seguramente con una legitimidad de ejercicio que la vamos a ir expresando en la medida que se tomen decisiones y ordenando las prioridades. No es sencillo, no es fácil, no estamos para llorar, estamos para hacer las cosas, y eso es lo que realmente siempre han hecho nuestra fuerza política, ¿no? Otra definición que lo invito a compartir de Alberto Fernández es apenas algunos instantes. Puebla es un grupo que yo mismo impulsé, mucho antes de ser candidato, y que empezamos a trabajar con Marco Enrique Sominami desde Chile. Y que, hablando en un viaje previo a la asunción del presidente López Obrador, planteamos a algunos dirigentes del hoy oficialismo. Nosotros vemos con mucha atención lo que pasa en el continente, pero los vínculos internacionales no son vínculos que estén gobernados por la ideología, porque cada pueblo elige y cada pueblo determina su gobierno, y esto es democracia y eso nosotros lo hablamos y lo sostenemos, y por lo tanto no estamos hablando en el Grupo de Puebla de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie. Es simplemente un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, que lo que nos estamos planteando son alternativas a los que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina.
Y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida en América Latina, el equilibrio perdido en América Latina, la igualdad social perdida en América Latina. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, la igualdad como eje, y muy interesante que no que sea el presidente electo el que proponga esta lectura. Yo la verdad que no lo he escuchado al presidente Macri decir la palabra igualdad en muchísimo tiempo. Ni igualdad, ni industria, ni producción. No está presente. No están eso, en ¿no? el diccionario macrista. Ahora, también lo que se prestaba atención hoy era definiciones de Alberto Fernández con respecto a los Estados Unidos, Donald Trump en la última semana, también el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, presionando a la Argentina, uno entiende, por un lado acercándose amigablemente, pero por otro lado diciendo, bueno, la Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario. La Argentina tiene que tener relaciones convenientes y maduras con todos los países. Y en ese sentido Alberto ha sido muy claro. Argentina va a hacer lo que claramente le conviene, lo que claramente haga a los intereses propios de los argentinos. Estados Unidos es un actor importante, nadie lo puede desconocer, es un actor importante en el Fondo Monetario Internacional, pero la Argentina fundamentalmente tiene por delante reordenar sus prioridades, reordenar el consumo interno. Los jubilados perdieron 18% en los últimos 4 años. 1 de cada 5 pesos que gana un jubilado lo perdió en capacidad de compra en los últimos 5 años. Para revertir eso va a requerir de mucho esfuerzo y va a requerir de relaciones con el resto de los países, no solamente con Estados Unidos, sino también con el resto de los países, para justamente ir ordenando paso a paso cada una de las cosas que la Argentina tiene que ordenar del mal funcionamiento que ha dejado el gobierno de Macri. Básicamente la deuda, básicamente con los acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional y naturalmente una visión de salir a producir y exportar al mundo lo que nosotros producimos, el talento argentino, la capacidad productiva argentina. Yo hoy lo escuché hablar de todo lo que significa el complejo automotriz y la relación automotriz con México, un mercado de casi 100 millones de habitantes. Bueno, ahí es hacia donde vamos. Me parece que hay que ser muy claro. La Argentina necesita relaciones internacionales maduras, convenientes para la Argentina, criteriosas. Me parece que no hay cuestiones de ideologismo, lo que hay es la practicidad necesaria para que la Argentina llegue adelante y se ponga de pie. Una definición más de Alberto Fernández apenas algunos minutos. Lo primero que hay que ver y contarle a los argentinos era cuánto nos mintieron, ¿no? Porque la verdad es que el mundo se iba a cerrar frente a nuestra llegada y lo único que yo estoy percibiendo es un mundo que se abre y que comprende el estado en el que nos dejaron. Me parece que el mundo es muy comprensivo, por lo menos en una primera instancia, de la situación en la que la Argentina está. Y en eso me parece que es algo muy tranquilizador para mí. Todos, absolutamente todos, conocen el modo absurdo en que en muy poco tiempo la Argentina se endeudó. Bueno, ahí, atención, estaba mirando otra cámara. En realidad estaba mirando la definición de Alberto Fernández. ¿Sorprende qué de Alberto Fernández? Bueno, que se toma el tiempo para trabajar en términos políticos, es decir, miren, nos señalaban con el dedo y decían que nosotros íbamos a cerrar todas las puertas. Bueno, esto no pasó. No, bueno, lo vimos claramente hoy en México, hablando en profundidad de temas comerciales, de temas que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Lo llamó el presidente Trump diciendo, bueno, acá está el presidente de Estados Unidos, acá está la posibilidad de poder tener un diálogo llano, sin hipocresía, queremos que le vaya bien a la Argentina. Le pasó con Pedro Sánchez hace pocos meses atrás, ni siquiera cuando todavía no era presidente electo. Y la verdad que el macrismo entendió que entrar al mundo era hacer el G20 y finalmente entrar al mundo se terminó siendo arreglar un acuerdo malo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros entendemos que es otra cosa. Nosotros estamos convencidos que son relaciones que tienen que ver con la igualdad, con la democracia, con el respeto institucional, fundamentales, con un Estado de Derecho, con un Estado que cumpla con las cuestiones que establece cada Estado soberano, pero también en términos de cómo vamos a comerciar, cómo vamos a tratar con el mundo. Y me parece que la Argentina tiene muchísimas oportunidades, que tiene que tener una estrategia exportadora y que esa estrategia exportadora la tiene que acompañar desde el Estado con mucha agresividad. Porque como dijo Alberto, para hacer sostenible la deuda necesitamos crecer y generar divisas genuinas. Y el talento y el trabajo argentino tiene que ponerse con esos objetivos. Diputado Diego Boeso, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Julián. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.